Buenos días compañeros, mi nombre es Manuel Antonio Ramírez Ponce y el día de hoy vengo a presentarles mis resultados de mi investigación, denominada Análisis Bioquímico de Loxoceles rufeses y Loxoceles apache, dirigido por el doctor Luis Fernando Plengue Tellechea. Bueno, a manera de introducción, en este caso, para ampliar un poquito el tema sobre lo que estaríamos abarcando en la investigación, quiero darles a conocer que utilizamos arañas violinistas, en este caso para la investigación, en donde se les obtuvo el veneno puro a través de la obtención de este por los quelíceros. En este caso, los quelíceros, no sé si a través de la imagen que podemos observar, los quelíceros son como la pequeña boquita que presenta enfrente de la boca de la araña. Entonces, lo único que se hizo fue obtener que por cada 25 microlitros de PBS, se utilizó una araña para obtener el veneno puro. Entonces, lo que queremos con esto es encontrar algún tipo de antagonista de lo que sería directamente las enzimas y las proteínas que contienen el veneno. Entonces, en el veneno existe una proteína, en este caso no una proteína como tal, sino una proteinasa que degrada la esfingomilina de la piel. En este caso, la esfingomilinasa D. Esta esfingomilinasa lo que hace es degradar la esfingomilina por medio de una hidrólisis, así como también presencia de hialuronidasas, que precisamente degradan ácido hialurónico y permiten la difusión más rápida del veneno a través de la piel. En este caso, a manera de antecedentes, las arañas del género Loxoceles, también conocidas como violinistas o pardas, habitan en distintas partes del mundo. Sin embargo, al no ser endémicas, se encuentran precisamente en regiones algo especiales para su propia reproducción de estas, lo que serían específicamente América del Norte, del Centro y del Sur. En este caso, el comportamiento conductual de la especie no es agresiva, sin embargo, la mordedura que presenta tiene una sintomatología que se asocia a un cuadro clínico, específicamente denominado loxocelismo. Dentro de la investigación estamos trabajando con dos especies, lo que serían las rufescens y la apache. En este caso de las rufescens, de acuerdo con precisamente mi director de tesis, así como colaboradores, se encuentran en el sur de Estados Unidos, México y América Central. Esta presenta un color marrón claro con marcas en los dorsales en forma de violín. Y esta especie en particular prefiere lo que son lugares secos y cálidos. Por otra parte, tenemos a la Loxosceles apache, la cual habita en el suroeste de lo que sería Estados Unidos y México. De igual manera, presenta un color, pero ahora marrón, oscuro, con forma de H en el abdomen, en donde precisa de un ambiente cálido y seco. Ahora bien, la picadura de la araña, o en este caso la mordedura de la araña Noxoceles, puede ser indolor al principio, lo que aumenta el riesgo de que no reciba una atención adecuada, de manera inmediata. En este caso, su veneno está compuesto por una mezcla de enzimas, las cuales son hialuronidasas y proteasas. Estas actúan de forma sigilosa y silenciosa, pero letal, dentro de los tejidos. Es aquí donde existe una enzima de interés que nos acata como investigadores, la cual es la esfingomilinasa D. Esta esfingomilinasa es la enzima clave para la degradación de la esfingomilina, la cual produce una hidrólisis en la esfingomilina, que es un componente vital de las membranas celulares en el tejido tisular. Esto lo que provoca es una lisis celular y mediante esto existe una liberación de mediadores inflamatorios que desencadenan en una cascada de eventos que da lugar a un dolor intenso, puede dar lugar a una hinchazón, puede dar lugar a, pues precisamente un dolor en la zona afectada que puede generar una ampolla o en casos severos, una necrosis tisular. En este caso se encuentra precisamente en lo que serán los gránulos venenosos de las arañas lactoceles. En este caso su actividad se regula por diversos mecanismos, lo que sería tanto el pH como la temperatura. En este caso, el gen que codifica la esfingomilinasa D se le denomina SMDP, SMPD1.
Y en el caso de la hialuronidasa, en este caso, esta degrada el ácido hialurónico, como bien su nombre lo dice, el cual es un componente principal de la matriz extracelular. Ahora bien, esto facilita la difusión del veneno en los tejidos. En este caso, a su vez, lo que serían como proteasas que degradan las diversas proteínas que incluyen en la piel, como lo que serían las proteínas de la membrana celular, y en este caso también lo que sería el sistema de complemento. Entonces, si existe una parte en el cuadro del oxocelismo en donde no tengas una vía de complemento, esto puede desencadenar en problemas graves para el sistema inmunológico. Ahora bien, existen diferentes pues, manifestaciones del cuadro del exocilismo con sus características respectivas. Se tienen que tomar en cuenta que existen dos casos en específico, los que serían el cutáneo y el avanzado cutáneo, desencadenando en cutáneo visceral. Dentro del primer cuadro del exocilismo están lo que sería en la placa lipidoide, donde presenta lesiones eritematosas, normalmente de forma indolora e indurada, la cual es precisamente de fácil reconocimiento para los médicos, porque es ahí donde se dio la mordedura. En este caso, el cuadro clínico le ha seguido por un edema con una hinchazón local, así como lo que serán parestesias acompañados de sensaciones anormales, como pueden ser a veces el hormigueo, la quemazón o incluso una leve insensibilización en la zona precisa donde fue la mordedura. Ahora bien, si no se da una atención, puede proceder a lo que será un dolor intenso y persistente. Y en el caso de no recibir una atención adecuada, nos dan los casos severos del octocilismo, como existe en el cuadro del octocilismo cutáneo visceral. En este cuadro precisamente se presentan reacciones sistémicas muy, muy graves, en donde están precisamente la hemólisis, anemias, insuficiencia renal, fiebre, escalofríos, derivado de náuseas y vómitos, así como precisamente cefalias, como a veces se puede sentir con una meningoencefalitis, precisamente puede ser algo parecido a esto. Ahora bien, es aunado a que debido a esto existan tratamientos no específicos para el oxocelismo, sino algo rebuscados, digámoslo de esta manera. Primero que nada, a nivel clínico, su evaluación se basará en la sintomatología que presenta el paciente, así como la historia propia que tenga de la mordedura. En este caso, para pacientes con un cuadro de noxocelismo pues, primario, se recomienda lo que sería el hemograma, un examen general de orina y un proteinograma, esto para ver qué tan difusa se dio la presencia del veneno en la piel. Por otra parte, a nivel de tratamiento, de manera sencilla, se recomienda este, saber la etapa en la que el paciente se encuentra. Es por ello que en esta etapa primeriza se hace uso de simples antibióticos, analgésicos, solamente para nivelar el dolor. Ahora bien, en el caso de cuando se da un seguimiento al tratamiento y desencadena en un cuadro del oxocelismo cutáneo visceral, es donde existen complicaciones para el paciente, donde precisamente lo primero que se tiene que administrar es un tratamiento que era administración de líquidos intravenosos. Estos para que mantengan la hidratación y corrijan precisamente el desequilibrio derivado a la pérdida de electrolitos que presentan en la piel. Ahora bien, a nivel farmacológico es preferible suministrar corticosteroides para reducir inflamación en el sistema y esto acompañado de lo que sería una inmunoterapia con suero antiloxosólico y oxigenoterapia hiperbárica. El suero antiloxosólico por lo general es como un antídoto, pero no es precisamente lo que buscamos, porque como es por medio de la piel, el proceso de necrosis tarda mucho en hacer efecto. Entonces, por lo general, no sucede una ayuda como tal, y por lo general el secuestro del fármaco es inminente como tal. Ahora bien, a manera de hipótesis, lo que pretendemos es que a partir de la inhibición o desnaturalización de la esfingomelinasa D, se reduce la producción de la ceramida. Esta lo que hace es que desencadena una señalización por parte de la interleucina 1 y 6, y esto, a su vez, disminuye la inflamación, y esto desencadenaría en una finalización en la apoptosis celular. Esto previene el daño a nivel tisular, en lo que sería en la epidermis, y no desencadenaría a nivel tejido muscular y no daría una necrosis en la zona de infección. A manera de objetivo general, analizar de forma bioquímica las proteasas integradas en el veneno de la Loxosceles rufescens y Loxosceles apache. De manera de objetivo específico, proponer un inhibidor de la esfingomelinasa D para el tratamiento del oxocelismo cutáneo. Ahora bien,
A manera de materiales y métodos, lo que primero hicimos fue sacar la concentración de la proteína del veneno. Lo primero que se hizo fue preparar las muestras del veneno, en donde se tomaron muestras de veneno liofilizado. Cada muestra de veneno contenía 25 microlitros del veneno de araña. Entonces, por cada 25 microlitros de PBS se utiliza una araña como tal. Para la adición del reactivo de Bradford se utilizaron 150 microlitros del reactivo de Bradford en cada microtubo que contenía la muestra del veneno. Ahora bien, se mezcló y se incubó por 10 minutos a temperatura ambiente. Para el uso del estándar se utilizó un suero bovino de albúmina, en este caso como estándar para la construcción de la curva de calibración, y se determinó la concentración de la proteína de las muestras del veneno. A manera de último paso se midieron las absorbancias, y esto hizo que precisamente se obtuviera la concentración a través de la curva de calibración. Precisamos de una longitud de onda de 595 nanómetros para obtenerla. Ahora bien, el siguiente paso que obtuvimos para medir la actividad casinolítica en placas de agarosa, utilizamos caseína precisamente en placas Petri. Para la preparación de las placas de agarosa utilizamos una solución de caseína al 1% de su peso por volumen disuelto en tris ácido clorhídrico 20 milimolar con un pH a 7.4. Para esto se realizaron diluciones seriadas de las muestras del veneno, que fueron desde los 10 hasta los 120 microgramos por microlitro, diluyendo el veneno en 5 microlitros de PBS. En este caso, pues estamos hablando de un buffer de fosfatos. Ahora bien, con una puntilla de una micropipeta de 1000 microlitros, se realizaron 6 pocillos en las placas de agarosa con caseína, en donde se precisó que fueran a una profundidad de 3 milímetros de diámetro en los geles de caseína. En este caso, la aplicación de las muestras del veneno fue donde se colocaron 5 microlitros de cada una de las diferentes concentraciones que se obtuvieron en 5 diferentes pocillos, siguiendo de manera consecutiva. Y en el último se puso 5 microlitros de las muestras de veneno de 1 miligramo por mililitro. Consecuentemente, se incubaron las placas a 37 grados centígrados de 12 a 24 horas. Y el último paso fue la medición de la actividad casinolítica que sucedió. Se midieron los halos en los que la hidrólisis ocurrió, y se obtuvieron los siguientes datos. Dentro de lo que serán los resultados, primero obtuvimos que en el citograma, donde se muestra que en el eje de las Y la actividad casinolítica es indirecta y en el eje de las X la concentración del veneno fue la que se utilizó. La actividad casinolítica de las metaloproteasas, del veneno de los oxales Apache rufenses, con concentraciones que fueron desde las mencionadas, desde la 10 hasta la 120, este, se midieron igual, en este caso en 12 horas, a una prueba de test student. Y gracias a esta se determinó que en efecto sí hubo una diferencia significativa donde estas pruebas obtuvieron una P de 0.02, creo que yo recuerdo 0.0236, en este caso con un intervalo de confianza del 95%. En ese caso, sí se obtuvo una diferencia significativa, específicamente en la concentración de 4.4 microgramos por microlitro, ya que se obtuvo un P de 0.00001 más o menos, lo cual se determina que a estas concentraciones sí hay una diferencia significativamente alta, y con eso se determinó que la especie de Loxosceles rufescens tiene una actividad mucho mayor a diferencia de la especie de Loxosceles apache, la cual presenta una actividad mucho menor. En este caso, en la siguiente figura, se muestra de igual manera un histograma, que en este caso en el eje de las 10 existe la actividad casinolítica indirecta y en el eje de las X la concentración de veneno utilizado. En este caso, la actividad casinolítica de las metaloproteasas, de lo que se ve el veneno de Apache y Rufescens, en concentraciones que fueron desde la 10 hasta la 120, se midieron por igual, de 2 hasta las 24 horas. Sin embargo, se determinó que en este caso no hubo una diferencia significativa en estas dos pruebas, ya que tiene una P que yo recuerdo de 0.06. En este caso, en un intervalo de confianza del 95%, y en ninguna de las concentraciones presentó alguna diferencia.
En este caso se observó que en este caso el veneno crudo, a distintas concentraciones que fueron desde la 10 hasta las 120 microgramos por microlitro, se logró degradar las proteasas de la caseína, que fue el sustrato que se utilizó en este caso para la creación de las plaquitas, y solamente nos dimos cuenta de que a esta temperatura las proteasas empiezan a romper los enlaces peptídicos del sustrato y empiezan a liberar lo que sería un componente especial que fue la tirosina, por lo que se llevó a cabo esta degradación. A manera final, lo único que quiero decir es que agradezco a la UACJ por haberme brindado la oportunidad de realizar la experimentación, que a mi consideración pretende un impacto social de importancia, dado que podemos encontrar este, alguna clase de inhibidor para que exista lo que sería una actividad temprana a la ayuda en dado caso que exista algún tipo de mordedura para este tipo de especie como tal. En este caso, de igual manera quiero agradecer a mi asesor por haberme brindado el veneno. Sin embargo, ahorita de momento estamos detenidos debido a que precisamos de más veneno, entonces localizaremos más arañas, identificaremos cuál es cuál y de igual manera pretenderemos la obtención de más veneno. A continuación, muestro la literatura citada en forma que fue la que utilicé para mis antecedentes y pues nada, les agradezco mucho por su tiempo y muchas gracias.